Buenos días, estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Bienvenidos a una clase más de ciudadanía. Con la clase del día de hoy arrancamos el cuarto parcial. Por favor, tener atención a eso. Bueno, a partir de la clase del día de hoy nos quedan cuatro clases exactas, de las cuales dos las vamos a trabajar básicamente para poder hablar sobre el tema de las constituciones en el Ecuador, ¿no? Recordemos que nosotros desde 1830 que tenemos nuestra primera constitución hasta la actualidad, pues hemos pasado por 20 constituciones. Entonces, la clase de hoy vamos a hablar acerca de varias constituciones, las más representativas. ¿Y por qué en el tema de la representatividad, basado en el tema de la promulgación de los derechos o de los avances de los derechos de los ciudadanos? ¿Sí? Entonces, el tema el día de hoy es las constituciones más representativas del Ecuador desde 1830 hasta el liberalismo y la progresión o el avance de los derechos de la ciudadanía. ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar? Primero, entendiendo que el Ecuador durante muchísimos años ha experimentado diferentes reformas constitucionales, es decir, diferentes elaboraciones de nuevas constituciones. ¿Qué me permite reflejar con cada cambio? Pues existe variaciones en los cambios sociales, políticos, económicos en toda la historia de nuestro país. Arrancamos con la primera constitución. La Constitución de 1830. Aquí lo vemos como el primer intento constitucional. ¿Por qué? Nosotros no teníamos una constitución, no éramos considerados como un Estado hasta antes de 1830 porque conformábamos parte de la Gran Colombia. ¿Qué pasa en 1830? Se decide formarse ya el Estado ecuatoriano como tal y por lo tanto, ¿qué se necesita para que el Estado esté consolidado, conformado? Tener una carta magna, es decir, tener una constitución que es todo un aparataje legal. ¿De la mano de quién está esta constitución? De nuestro primer presidente del Ecuador, que fue Juan José Flores. ¿Cómo fue Juan José Flores? ¿Cómo fue considerado? Bueno, este personaje se lo considera como un presidente autoritario, centralista, que era muy caracterizado por tener un fuerte control militar y político. O sea, su régimen se basó básicamente en que las fuerzas militares sean quien les proteja, ¿no? Este personaje fue visto como una figura que limitó el desarrollo de la democracia, es decir, no dio paso a que se desarrolle una democracia práctica en pro de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y durante los primeros años de nuestra independencia. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos dentro de este primer periodo que éramos ya considerados como un Estado individual? Hablar de los derechos de los ciudadanos, ¿a qué se refería? Pues hubo un reconocimiento de la soberanía popular, es decir, vamos nosotros a gobernarnos como un solo Estado y nadie más tiene injerencia, ¿no es cierto? ¿Qué más? El derecho al sufragio fue restringido ¿para quién? Hombres blancos con propiedades y, ojo, con una determinada edad, básicamente 21 años. Tenían que ser hombres, tener una fuente de ingresos fuerte, ser propietarios de algo y básicamente usted, o bueno, las personas de ese tiempo no debían trabajar bajo la sujeción de otra persona, es decir, no podía trabajar bajo las órdenes de otras personas para que usted pueda ser considerado ciudadano. No se reconocían los derechos sociales como la educación o la salud. Ojo, 1830, primera constitución. Cuando estamos hablando de la progresión o el retroceso de los derechos, aquí nosotros vemos enfocado básicamente que hubo una limitada o nula participación política por parte de la sociedad. Hubo mucha exclusión de sectores importantes de la sociedad como los indígenas y las mujeres. Por eso es que a esta constitución se la conoce como una constitución excluyente, es decir, no para todos, ¿sí? Vamos con una segunda constitución, la de 1843. ¿En qué radica? ¿Cuál es el punto fuerte? El centralismo y la exclusión también. Aquí ya tenemos como presidente a Vicente Rocafuerte. Este señor era considerado un líder moderado y reformista. Promovió aspectos como la educación y la modernización de la economía ecuatoriana. También intentó implementar reformas liberales. Ojo, cuando estoy hablando de liberalismo, estoy hablando de temas ya de libertad, ¿no? Pero tuvo resistencia por parte de las élites conservadoras. Acuérdese que nosotros, como sociedad, después de la colonización, quedó muy instaurado el tema de la religión como institución y como adoctrinante de la religión como tal, ¿no? ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos dentro de esta nueva constitución, no?
El sufragio todavía seguía siendo restringido, no era para todos, solamente era para hombres que tenían propiedades. Se daba mucho el fortalecimiento del poder del presidente y había un control centralizado, es decir, una sola persona, el presidente era quien tenía el poder absoluto. Habían los derechos civiles que eran muy limitados para la sociedad, no habían avances que sean importantes para las clases populares, que era la mayoría de la población. ¿Qué pasa con la progresión de los derechos? Hubo un retroceso en términos de participación popular. Se concentraba más el poder en la figura del presidente, es decir, de 1830 a 1843, durante todo este tiempo, no hay mayor cambio en cuanto a la generación de derechos de la población. ¿Sí? Para que vaya viendo cómo los derechos, si bien se puede solventar en una cosa, va disminuyendo en otra. Aquí, ¿cuál es el cambio que nosotros hemos visto? Que el derecho al sufragio, sí, está bien, es para hombres, pero ahora solamente se les pedía que tengan ya propiedades, ¿no? Más allá de la edad, más allá de si tienen dinero. Entonces van cambiando esas pequeñas cositas, pero obviamente para la clase popular sigue siendo nulo el tema de la participación política y democrática dentro de los espacios del Estado. Una tercera constitución, la de 1851, y aquí vamos un poco empezando el tema del liberalismo moderado. ¿A cargo de quién? La presidencia estaba en manos de José María Urbina. Este señor era un liberal que tenía estos pensamientos de libertad para todos, un poco más progresista. Y él intentó llevar adelante una política con muchas reformas en el país. También se lo conoció porque presentaba varios esfuerzos para limitar el poder de la Iglesia Católica y promover una mayor secularización del Estado. Ojo aquí, se dan cuenta, en el liberalismo de José María Urbina, él qué es lo que dice, la Iglesia ya no debería tener tanta injerencia dentro del Estado. La secularización quiere decir separar a la Iglesia del Estado, es decir, a la Iglesia decirle, sabe que usted ya no tiene mucho poder de mandato políticamente, ¿no? El gobierno de Urbina estuvo marcado por muchas revueltas y obviamente por los ideales que él tenía de liberalismo también, su mandato terminó con un destierro, porque todavía la sociedad era muy conservadora, ¿no? La iglesia como institución tenía muy fuerte arraigada esta situación de la religión como tal, no tanto la libertad, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos en esta constitución? Bueno, existe ya el reconocimiento de ciertos derechos como la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Hubo una introducción de una separación de poderes más clara. Entonces, cuando yo estoy hablando de poderes, es como empiezo yo a decir, a ver, el presidente cumple esta función, el poder legislativo cumple esta otra función, el poder judicial cumple esta otra función, para que cada uno maneje sus espacios y el poder no se centre en una sola persona. Ahora, ¿qué pasa con la progresión de los derechos? Sí existe un avance en la garantía de los derechos civiles y políticos de la población, pero todavía no existe una inclusión social determinante y amplia. Todavía había restricciones para la clase popular. Entonces, dense cuenta, desde la primera constitución han pasado 21 años, aún todavía los derechos de las clases populares, de la mayoría de la población, todavía siguen siendo restringidos. Vamos con una tercera, que es la Constitución de 1869. Y aquí viene consideramos a la República Federal. ¿De la mano de quién? De Gabriel García Moreno. Este personaje o este presidente es considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del Ecuador. ¿Por qué? Gabriel García Moreno es muy conocido por ser un hombre muy conservador, muy ligado a la iglesia, muy enfocado en que el tema de la religión tiene que ser lo primero, el tema de la moral, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Él promovió muchísimo la unión entre la iglesia y el Estado. A ver, si nos vamos hacia atrás, en el presidente anterior, ¿qué es lo que dice? Hay que buscar que se separe la iglesia del Estado porque cumplen funciones distintas. Llega Gabriel García Moreno y dice, no podemos decirle a la iglesia que se vaya a ningún lado. La iglesia tiene que ayudar nuevamente a gobernar. Y es así como él vuelve a unir, vuelve a darle a la iglesia como institución un poder político fuerte. Este señor implementó políticas que consolidaron el orden y la estabilidad, sí, pero también marcó mucha represión. Si usted se da cuenta, él dice que se trabajó mucho en el orden y la estabilidad social, pero ¿a base de qué? A base de represión de la gente que se oponía. Él limitó mucho las libertades individuales, las libertades de reunión. ¿Por qué? Porque no le convenía que la gente se vaya rebelando. Este señor, al ser un conservador, fue un defensor muy fuerte del orden moral.
y del catolicismo como base del Estado. Es por eso que la Iglesia durante este periodo de gobierno cobró muchísima fuerza. ¿Qué pasa con los derechos de los ciudadanos? Nosotros aquí empezamos a ver que ya existe un reconocimiento al derecho del voto para todas las personas, aunque de manera condicionada a la propiedad. Es decir, podían votar más personas siempre y cuando ustedes sean propietarios de algo. Segundo, empezó a desarrollarse una legislación social limitada, ¿no? Pero aún lejos de la protección integral de derechos sociales. Es decir, voy a generar un proceso legal, pero aún así con muchas restricciones. Sí hubo un avance en el respeto de los derechos civiles, pero básicos, pero no hubo una amplitud como tal de una generación amplia para toda la clase social en derechos, ¿no? ¿Qué pasa con la progresión o retroceso de los derechos que se tuvo de lo que veníamos desde las constituciones anteriores a esta? Hay una pequeña un leve avance en la participación política, pero la exclusión en los sectores populares era aún más fuerte, todavía continuaba, aunque ya se empezaban a dar ideas liberales. Acuérdense que en el gobierno anterior que vimos, habían estas pequeñas ideas liberales y por eso es que este señor, el antiguo presidente Urbina, fue desterrado, fue derrocado como tal. ¿Qué pasa con el conservadurismo? Vuelve a cobrar fuerza, pero ojo, ya empiezan a sonar estas pequeñas ideas de libertad, de cambios, de progresión de derechos, de dar ciudadanía a todas las personas, y es así como van avanzando las presidencias, ¿no? Continuamos con esta constitución de 1884 y creo que es una de las más fuertes o más importantes que ha tenido el Ecuador, porque esta es la consolidación del liberalismo como tal. ¿De mano de quién? Del general José Eloy Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro se lo conoce como el líder de la revolución liberal. Cuando usted escucha la palabra liberal, básicamente es libertad. Libertad de todo lo que hemos vivido siendo oprimidos, libertad de poder practicar todos los derechos como ciudadanos de un Estado. Era una persona que defendía mucho los derechos civiles, los derechos sociales. El gobierno de Eloy Alfaro marcó un antes y un después en la historia del Ecuador. ¿Por qué? Porque él impulsó muchísimo el laicismo del Ecuador. Es decir, todo el tema de la educación pública no puede estar ligado al tema de la iglesia, ¿no? La educación pública tenía que ser gratuita, buscaba modernizar al país, separar completamente a la iglesia del Estado. Entonces, esta política liberal encontró una fuerte oposición en el conservadurismo. Eso que hizo que durante varias veces este gobierno viva conflictos armados, el exilio, nuevamente el retorno y después pues la muerte de él, ¿no? El encarcelamiento y la muerte por todas estas situaciones de liberalismo que él generaba en la sociedad, que él promulgaba. ¿Qué pasa en este gobierno con el derecho de los ciudadanos? Aquí se da el sufragio universal masculino. Ya no era necesario que se tenga propiedades, ¿no? Los hombres todos podían votar como tal. Hubo mucho aumento en los derechos civiles, la libertad de expresión, la garantía de la propiedad privada. Todavía se reconocían varios derechos, todavía había una limitación para los sectores indígenas y de mujeres que progresivamente fueron cambiando y fueron y avanzando con la raíz de estas ideas liberales, ¿no? Aquí hubo una progresión importantísima en cuanto al derecho de las personas. ¿Por qué? Porque se expandió los derechos políticos. Obviamente no hubo muchos cambios sociales, pero se empiezan a generar los procesos democráticos de una manera mucho más fuerte. Y avanzamos con este otro, que es la Constitución de 1906. Y a esta ya la vamos a llamar como la consolidación de los derechos civiles en el Ecuador moderno. ¿De la mano de quién? Del presidente Leonidas Plaza. Este presidente era considerado como una persona moderada, conciliadora, mediadora, y el mandato estuvo marcado por una estabilidad política. Habíamos pasado de una crisis del conservadurismo al liberalismo, llegamos hasta los años 1900 y empezamos a tener una estabilidad política en el Ecuador. Aquí se empiezan a generar nuevas políticas de orden, de modernización y de consolidación de los derechos civiles, que son la base principal para la estabilidad de un ser humano dentro de un Estado, ¿no? Este personaje fue criticado porque sí continuaba con varios intereses de los grupos de poder, de la élite, ¿no? Y todavía no lograba involucrar en su plenitud a las clases populares.
aunque sí hubo una mayor expansión de la educación y otras reformas civiles, pero aún todavía seguía el predominio de las clases altas, ¿no? De la élite como tal. ¿Qué pasa con el avance de los derechos de los ciudadanos? Aquí vamos a ver que se amplían los derechos civiles, como la libertad de educación, la libertad religiosa. Aquí ya viene el tema de que cada persona puede decidir si acogerse a una religión o no acogerse a la religión. Recuerden que en este tiempo el auge era el catolicismo, ¿no? Pero había mucha gente que no practicaba y que no le gustaba, y aquí ya se empieza a dar el tema de la libertad. Si usted desea, persigue tal religión, si no, no había ningún problema, no era condenado por tal situación. Aunque el voto todavía seguía siendo solamente para los hombres, se logra ver un avance más fuerte en la participación política, donde van a empezar más después de involucrarse mujeres, ¿no? Se reconoce también varios derechos laborales, no de una manera tan fuerte, pero se empieza a trabajar. Si usted se va dando cuenta, desde la Constitución de 1830, que hemos caminado durante seis constituciones que han sido las más representativas, se va viendo un pequeño avance en pocos derechos, pero se va generando algo en pro de la sociedad. Más o menos para que nosotros tengamos en cuenta que los derechos no se los obtiene o en ese tiempo no se los obtenía de un día para el otro. Son procesos de trabajos constante que a muchas personas les ha costado la vida en las revueltas sociales, ¿no? Que hemos visto en otras clases anteriores. ¿Qué pasa con la progresión o los retrocesos de los derechos? Pues aquí hubo un importante avance hacia una ciudadanía más activa, más práctica, que esté más involucrada, ¿no es cierto? Todavía seguía excluyéndose a las mujeres indígenas, a las mujeres mestizas, a las personas de los sectores rurales, pero había un poco más de involucramiento de la sociedad como tal. Es importante que nosotros vayamos entendiendo cuál ha sido el proceso de transformación de las constituciones del Ecuador. Si usted se puede dar cuenta, bueno, durante todos estos tiempos no es que se ha sometido al pueblo a poder decidir si deciden cambiar o no deciden cambiar la constitución. En estos tiempos, desde 1830, cuando nosotros nos consolidamos como un Estado soberano, pues prácticamente las constituciones han sido reelaboradas, reestructuradas, dependiendo de los intereses políticos de cada uno de los gobernantes que han estado en un determinado tiempo teniendo el poder sobre el país. Entonces, es importante entender que la historia constitucional del Ecuador muestra una progresión gradual, es decir, una progresión o un avance poco minucioso, lento de los derechos de los ciudadanos, pero que a la final se va dando, hasta cuando se va llegando al tema del liberalismo, donde al parecer es uno de los procesos de gobierno donde más derechos se pudo tener, donde hubo un avance más fuerte para toda la clase popular y para la ciudadanía en general, ¿no? Y obviamente vemos cómo se avanza y luego por los intereses políticos nuevamente retrocedemos, ¿no? Entonces, estas reformas constitucionales en su gran mayoría pues ampliaron derechos políticos de los ciudadanos, aunque los derechos más propios y más fuertes se van dando a inicios del siglo XX con las siguientes constituciones que vamos a ver en la próxima clase, hasta la constitución actual que nosotros tenemos, que es la del 2008, ¿no? Entonces, es un poco importante entender cómo estos derechos desde 1830 hasta la actualidad han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido avanzando, mejorando, pero también a costa de qué. ¿Quién promueve qué cosa? ¿Quién no desea que se avance? ¿Cuáles son los intereses políticos? ¿Cuáles son los intereses de la religión que en cierto tiempo marcaron una fuerte relación muy estrecha entre la institución de iglesia con el Estado y cómo eso también ha permitido que se estanquen ciertos derechos y no logremos avanzar, ¿sí? Entonces, hemos visto seis constituciones, una de las más representativas a lo largo de la historia del Ecuador, hasta el liberalismo. En la siguiente clase avanzaremos con otras constituciones también importantes, fuertes, que han marcado un hito en la historia del Ecuador hasta la actual. ¿Sí? Hasta aquí quedaríamos con la clase. Recuerde, por favor, realizar la actividad de cualquiera de las maneras que usted pueda realizarlo. Recuerde que esta actividad usted tiene plazo para entregar hasta el viernes 20 de diciembre y esta es la primera nota ya del cuarto parcial. Gracias por la atención. Que tengan un buen día para todos. Nos vemos en la siguiente clase.